Hola, ¿cómo están? La decisión judicial de censurar a la prensa por la difusión de los audios de la hermana de Javier Milei, presidente de la Argentina, vinculada en el caso Coimas, estamos hablando de hechos de corrupción, solamente es un hecho inconstitucional. También es violatorio de los tratados internacionales. Pero ¿qué impacto va a tener todo esto para el partido de gobierno? Hoy en el mapa analizamos Argentina. ¿Será justamente que estos casos de corrupción estarán generando un quiebre dentro del gobierno? Así iniciamos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender en qué consiste este caso de las coimas del Andis. Veamos. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar con los colores de su bandera la República de Argentina. Un nuevo escándalo, hay que decir, de corrupción golpea al gobierno en ese país. Tras la difusión de audios que señalan a Karina Milei, hermana y secretaria general de la presidencia del presidente de Argentina, Javier Milei, en un supuesto esquema de cobro de sobornos ligados a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Por eso, la Agencia Nacional de Discapacidad, sus siglas son ANDIS. En los audios filtrados, Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmó que Karina Milei había autorizado contratos por un valor de aproximadamente 19 millones de dólares para la adquisición de medicamentos a través de esta agencia. Y los medicamentos finalmente fueron suministrados por la Suizo-Argentina S.A., cuyos contratos con el Estado pasaron los 3 millones de dólares el 2024 a 83 millones de dólares para el 2025. Spagnuolo señala que a Karina Milei le debía llegar entre el 3% y el 4%. Estamos hablando de un porcentaje que supondría un total de 800.000 dólares mensuales. También quedaba dinero para los hermanos Kovalevker que administran esta droguería. El audio también involucra a otros funcionarios como el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule, Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem, e incluso señalan al presidente Javier Milei de saber lo que estaba pasando y que no hizo absolutamente nada. El objetivo de esta nueva trama de corrupción habría sido adjudicado con la adquisición de contratos millonarios para la provisión de medicamentos sin seguir los procedimientos de licitación pública que exige la ley argentina. ¿Qué ha generado esto? Vamos a revisarlo en nuestro mapa. Una investigación que se ventila en el tribunal del juez Sebastián Casanello. Hasta ahora se encuentra detenido Diego Spagnuolo. Se realizaron 15 allanamientos, incluyendo su domicilio. Además, el de la farmacia que tiene como propiedad Jonathan Kovalevker, cuyo socio comercial y hermano Emanuel fue sorprendido intentando huir de la policía con 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo. De igual modo, se incautaron documentos contables, soportes informáticos, teléfonos, entre otros insumos. Hay que decir que en medio de estas acusaciones, el presidente de la Argentina, Javier Milei, alega que todo es mentira y que se trata de una operación de inteligencia paralela. Recordemos que no es la primera vez que la familia Milei se ve envuelta en escándalos. Ya se había señalado a Karina Milei como una de las cajeras, así con ese término, sin escrúpulos, tras mantener vínculos el año 2023 con las ventas de candidaturas. Y no olvidemos el fraude de la criptomoneda Libra, que también es otro tema que se suma a estos hechos vinculados de corrupción en la administración de Milei. ¿Qué impacto tiene esto que puede generar para ese país y para el gobierno? Lo analizamos hoy con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña desde la Argentina Jorge Kreiners, analista político. Jorge, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Hola Paola, el gusto es mío, un abrazo. Perdón, tengo un poco mal la garganta. Jorge, quiero preguntarte en primera instancia, este es un hecho que además genera un impacto político, hablando de que Javier Milei necesita de este capital político, no solamente porque se acercan las elecciones legislativas, están las elecciones bonaerenses que ya recibió rechazo en medio del desarrollo de una campaña en Lomas de Zamora, que inclusive le lanzaron piedras al presidente de la República Argentina. ¿Qué impacto puede tener para su posible reelección, que entiendo es uno de los puntos que también se alistaban dentro de su estrategia política? Sí, esto muestra no solamente la corrupción por parte de las autoridades circunstanciales del país,
como es el caso de Javier Milei y de su hermana Karina Milei, sino que a esta altura ya demuestra la descomposición del sistema económico-social, del sistema político e incluso del sistema electoral en la República Argentina. Milei ganó como protesta de una parte de la población frente al fracaso del gobierno de Alberto Fernández, caracterizado por la moderación frente a las grandes a la gran dependencia del país del Fondo Monetario Internacional, cuando apoyó el reconocimiento de la deuda fraudulenta con ese organismo financiero internacional. Y posteriormente, con el triunfo de Javier Milei, se desata no solamente esta ola de corrupción, sino una cantidad de represiones, especialmente ni más ni menos que a los jubilados, a los discapacitados, una crueldad pocas veces vista en la política de nuestro país, un gobierno de características ultraliberales y neofascistas, que ahora se debilita notablemente cuando salen a la luz estos casos de corrupción, que son propios de un gobierno liberal capitalista como el que tenemos hoy en la Argentina. Efectivamente, en el mes de septiembre se realizarán elecciones provinciales en Buenos Aires y las nacionales serán en el mes de octubre. Sería lógico un debilitamiento del gobierno, aunque hay que decir que no hay una fuerte alternativa antagónica a las políticas que desarrolla Javier Milei. Hay listas que se oponen, opositoras. Es posible que estas puedan lograr algún tipo de fortalecimiento, pero se trata de una crisis nacional, de una crisis civilizatoria en nuestro país que merece una transformación profunda, incluyendo una nueva constitución, Paola. Todo este escenario también se suman estadísticas. Quiero también sumar al análisis a Emilia Trabuco. Ella es psicóloga y magíster en seguridad. Qué gusto tenerla también en el mapa de Telesur. Bienvenida. Más del 60% de la población en la Argentina, dicen las encuestas de ese país, consideran que Javier Milei está inmerso en hechos de corrupción. Y esto también se suma no solamente a poder tener un capital electoral que podría estar en riesgo para una posible reelección. El hecho de entender que Javier Milei quizás ha llegado al gobierno, te pregunto, Emilia, como ese denominado outsider, alguien que ha vendido una cortina de humo, que no ha reducido la inflación ni en 24 horas, que formaba parte, ojo, de su campaña, no lo digo yo, y que con ello ha generado un quiebre de la institucionalidad en ese país. La gran pregunta sobre todos estos escenarios que conocemos es ¿con qué intereses? ¿Quiénes soportaron en ese momento al candidato y quiénes soportan hoy al presidente de la Argentina? Buenas tardes. Bueno, como decís, se presentó como un outsider, pero está cada vez más claro que Javier Milei no lo es, ¿no? Claramente tiene que ver con lo que llamamos aquí los sótanos de la democracia, ¿no? Aquellos poderes fácticos, económicos principalmente, que gobiernan lamentablemente este país y que llevan a posición de gobierno figura de Javier Milei. La verdad que está siendo un escándalo que ha trascendido, que se ha instalado en la agenda mediática. Sorprende que esto haya escalado en la agenda mediática, y esto habla también de una guerra, de lo que nosotros desde el equipo de Nodal analizamos en términos de una guerra al interior del círculo rojo, ¿no? Como le llamamos establishment económico en nuestro país, ¿no? Una disputa que podría entenderse entre el círculo rojo, decimos, analógico, ¿no? Un empresariado más tradicional, y el círculo rojo digital, como el mismo presidente lo ha dicho, ¿no? Donde está el empresariado más ligado a tecnologías de la cuarta generación, además de especulación financiera principalmente, ¿no? Aquellas empresas que han logrado esa diversificación. Esto que decían en relación también a la industria farmacológica, ¿no? Los laboratorios, uno en particular, ¿no? Es en la suizo-argentina.
habla también de un entramado económico que tiene su pata, creo yo, del negocio ilegal y del que nadie habla, ¿no? La DEA y Estados Unidos se ocupan de la región, ¿no? La extensión del narcotráfico, pero hay lugares donde no, bueno, no, considera que o elige no meter la nariz, ¿no? Quiero recalcarles un dato en relación a esto lo que estoy diciendo, porque Español, lo que era el abogado de confianza de Milei, entró más de 30 veces a la Casa Rosada, entre esos domingos, horas enteras al lado del presidente y su un hombre de mucha confianza. Fue presentado a la familia Milei por José Luis Espert, que es el principal candidato de la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires para las elecciones que tenemos ahora el domingo, ¿no? El domingo 7 de septiembre. Pues dice, tiene entrados vínculos, por ejemplo, Freddy Machado, que es un traficante que está esperando ser extraditado a Estados Unidos porque está por la justicia de Norteamérica, también está, ¿no? Bueno, tiene causas abiertas, pero él es argentino y financió, por ejemplo, campaña de José Luis Espert en una campaña anterior de 2019. Entonces, yo, bueno, en algunos hechos se investigan más que otros y algunos vínculos relacionados, ¿no?, con el empresariado, tanto de negocios legales como ilegales, por ahí quedan un poco sin resolver, ¿no? Igualmente el empresariado sostiene al presidente Milei, está llevando adelante un programa que favorece el capital especulativo, pero hay sectores que se ve no están quedando demasiado contentos con la parte de la torta que les toca en este programa de saqueo de los recursos nacionales, no tanto financieros como recursos naturales y estratégicos. Veremos hasta dónde lo sostienen, veremos, yo creo que Milei es el fusible, ¿no?, más libertad y buena hermana. Y detrás hay un entramado que, bueno, se ordenará o no. Hablamos con varios analistas y economistas de que realmente el colapso del sistema económico es inminente, ¿no? El colapso para el pueblo argentino trabajador, porque ellos claramente siempre se benefician de un programa que además tiene, obviamente, tutela norteamericana. Entonces, digo, el respirador que le supuso este gobierno, el préstamo con el FMI nuevamente, ¿no?, y algunos préstamos que le están entrando por el Banco Mundial y algunas otras líneas de financiamiento directamente desde Norteamérica, bueno, está haciendo que de alguna manera lo vemos, ¿no?, rodeado de escándalos a las elecciones, tanto provinciales, de la provincia más grande de Argentina, ¿no?, el 40% del padrón electoral, casi la mitad, y de las elecciones nacionales de medio término que serán en octubre. Un panorama complejo, aunque se me fue muy difícil poder escucharte completo. Vamos a intentar mejorarte el audio. Emilia, el hecho también que marca esta situación, un empresariado que sigue sosteniendo la administración de Javier Milei. La gran pregunta es, ¿hasta qué punto? Pero no solamente se toca el salario de los jubilados, en descrédito también de una tasa de desempleo que se ha incrementado en los últimos meses de manera galopante, sino también el hecho de que se toca a los medios de comunicación. Censurar para evitar que esto también se difunda. ¿Qué podría representar para la Argentina? Lo vamos a analizar al volver, no sin antes revisar nuestra escala. A través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, que está publicando este titular, lo compartimos en la pantalla del mapa. Denuncian penalmente a Patricia Bullrich por abuso de autoridad tras pedir allanamientos a periodistas. La ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, ha sido denunciada penalmente por el abogado Gregorio Dalbon bajo la acusación de abuso de autoridad, luego de que su cartera solicitase el allanamiento a domicilios de dos periodistas que publicaron audios sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. En su presentación, Dalbon argumenta que la medida impulsada por el Ministerio de Seguridad constituye un intento de intimidación y censura hacia la labor periodística. Se trata, dijo Dalbon, de una denuncia penal promovida contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarnos, censurarnos y restringir la libertad de prensa. Quien considera que también se han solicitado medidas contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales. De esto vamos a hablar al regreso de la pausa. Ya volvemos.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El gobierno de Milei ha desatado ya una ofensiva contra periodistas y abogados. Los acusa de un complot vinculado al kirchnerismo y influencias extranjeras. Habló su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y dijo que dentro de esta trama de espías hay rusos y venezolanos. Así están justificando su estrategia que busca silenciar la información sobre la implicación de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, en esta red de coimas de cobro de sobornos para que se entienda en otros países latinoamericanos. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires se ha solidarizado con Jorge Rial, Federico Mauro, rechazando la medida cautelar y exige al Poder Judicial defender el derecho a la información, llamando a reforzar acciones para proteger el rol de la prensa tras la orden de cese inmediato de la difusión de audios grabados. Ya se ha comprobado que ha sido en el Senado los audios que se habían obtenido de Karina Milei, lo denunciaban hace instantes nada más los propios miembros del gobierno del Ejecutivo. Emilia, ahora sí, creo que te escuchamos un poco mejor. Esta medida que asume la administración judicial, hay que decir, está poniendo en entredicho no solamente el hecho de la censura a medios de comunicación, que ya se vulnera dentro de la propia Constitución, sino también de tratados internacionales. Y esto para que nuestros televidentes entiendan, porque se trata de un hecho público. ¿Qué representaría esto para la administración de Milei? Estamos hablando de una violación flagrante de su propia Constitución. Así es. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Mejoró un poco el audio? A mí me cuesta escucharlos, pero si me decís que se escucha bien. Escucho mejor, Emilia. Ok. A ver, el gobierno de Javier Milei nos tiene acostumbrados y acostumbradas ya a una política absolutamente violatoria de la Constitución Nacional. Desde la ley bases, el DNU, el decreto de necesidad y urgencia 70, el gobierno viene violando sistemáticamente la Constitución Nacional y tratados internacionales también. Esto ya es, ¿no?, un pico, esto ya podríamos considerar ya superaron bastantes límites. Pero esto va a significar esto de que bien lo decís, ¿no? Hay una grave violación a la libertad de expresión. Por ejemplo, se han anunciado allanamientos a los periodistas que han dado a conocer los audios de Karina Milei, de la secretaria de la Presidencia. Hay nuevos audios ahora que han canalizado a través de medios uruguayos, porque, bueno, obviamente la disposición de la ministra de Seguridad Nacional de la Argentina no afecta a medios internacionales, entonces... Digo, acá hay una cadena, ¿no?, de filtraciones de audios que tienen que ver con grandes poderes de nuestro país que han decidido que estos audios se conozcan, ¿no? Eso es una realidad. Lo que yo quiero decirles también, y esto porque bueno, ustedes también saben que el cerco mediático que hay, ¿no?, de la mano de estos grandes poderes de las plataformas digitales también, que manejan, ¿no?, el sentido común y controlan la agenda mediática, hacen que se nos pierdan algunas cosas importantes, ¿no? Como esto que les decía, hay una grave violación a la Constitución Nacional y por ende a las garantías democráticas del pueblo argentino. Y esto desde el día 1 que asumió Javier Milei, tanto los derechos económicos, el derecho a vivir con dignidad, el derecho a las pensiones que tienen las personas con discapacidad en nuestro país, que además se animaron a meter la mano en este lugar, ¿no?, que es la asistencia de salud de personas con discapacidad. Desde ese corazón nace este escándalo. No solo meten mano ahí, pero digo, esto marca que no tienen límites ni con personas con discapacidad, ni jubilados y jubiladas, ni nuestros abuelos, ni nuestros niños y niñas, ni nuestros niños y niñas con cáncer, porque ha desfinanciado la salud, el Hospital Garrahan, bueno, la educación, etcétera, etcétera. Pero hay una grave violación también a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a las libertades políticas. Hay presos y presas políticas, hay causas abiertas. Está Cristina Fernández de Kirchner presa, y esto yo lo quiero decir. Ayer se cumplieron 3 años de su intento de magnicidio. Un 1 de septiembre de 2022, una persona gatilló en la cabeza de la entonces vicepresidenta y no pasó nada. Los verdaderos responsables
del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, hoy ocupan las principales carteras o los principales ministerios del gobierno nacional argentino. Y estoy hablando del ministro de Economía Caputo y su familia, estoy hablando de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, su principal asesor y mano derecha, Gerardo Milman, que hoy sigue siendo diputado de la Cámara Argentina. Está demostradísimo que ellos tuvieron que ver con este, ¿no?, hecho criminal que casi termina con la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner frente a las cámaras que lo repitieron esa imagen tremenda una y otra vez, ¿no? Entonces miren el doble estándar de la justicia argentina, un escándalo de corrupción que involucra además redes con laboratorios, redes de narcotráfico, etcétera, y por otro lado, ¿no?, un intento de magnicidio que todavía está impune, y además tenemos presa a la principal líder del Movimiento Nacional y Popular, Cristina Fernández de Kirchner, sin absolutamente ningún elemento probatorio en su contra. Pero esto es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Me parece que es bastante claro el panorama para saber que estamos ante un régimen autoritario, fascista, de ultraderecha y criminal que viene por los derechos y las garantías no solo constitucionales y democráticas, sino las garantías ya de supervivencia y de vida de los y las argentinos. Qué extraño, ¿no, Emilia? Que Estados Unidos no se pronuncie ni siquiera para combatir el narcotráfico que campea en la Argentina, que tampoco se pronuncie sobre la dictadura que queja a los ciudadanos argentinos en detrimento también de la escasez de acceso a la canasta básica familiar. Ni una sola palabra de Naciones Unidas. Jorge Kreiners, en medio de todo este escenario, Javier Milei trata de esconder este escándalo y decide tomar un avión. Va a volar a Los Ángeles. Una agenda que además está totalmente aislada de la realidad de la Argentina. ¿Qué le espera a su administración con esta justicia y con estos escenarios? Mira, Paola, la realidad ha sido bien graficada por Emilia y lo que ustedes informaron, lo que nosotros pudimos comentar. Ahora se produce esta noticia del viaje a Las Vegas, que ya colma la paciencia de muchos argentinos y argentinas. Y en ese sentido yo quisiera agregar un factor: al ajuste económico contra el pueblo, a la censura a los periodistas, a la represión, a las protestas populares, hay que sumar ahora la instalación de una base naval de los Estados Unidos en la provincia de Tierra del Fuego, en el sur territorial de nuestro país, la concesión de una base militar a los Estados Unidos que se relacionaría con la base naval y militar de la OTAN del Reino Unido en las Islas Malvinas, de manera que a todo el elemento de ajuste económico contra el pueblo, represión, censura, tenemos que agregar la entrega de nuestra soberanía que implicaría esta nueva base militar yanqui en el territorio latinoamericano. Y al mismo tiempo, la entrega del litio, la entrega de los minerales, de la pampa húmeda, del río Paraná, cuyos puertos están entregados a potencias extranjeras. Es decir, tenemos un gobierno que expresa la reacción en toda la línea y no solamente no es denunciado por Estados Unidos, sino que es absolutamente respaldado por esta potencia, particularmente el presidente Donald Trump y el canciller Marco Rubio, que apoyan fuertemente la política de Javier Milei, que incluso apoya el genocidio que comete contra el pueblo palestino el sionismo israelí. Como acto de corrupción, también los israelíes le entregaron un premio al presidente Milei consistente en un objeto y en $1 millón. Por la ley argentina, los obsequios que recibe el jefe de Estado deben ingresar al patrimonio público. Ingresó al patrimonio público el objeto, con la forma de un cuerno de la abundancia, pero el $1 millón no aparece por ningún lado y seguramente también es un factor que ingresa en estos elementos de corrupción de este gobierno ultraliberal y fascista que tenemos en la Argentina.
por lo cual aquí está perdiendo credibilidad el gobierno y esperamos que en las próximas elecciones pueda sufrir un golpe importante. Quisiera señalar también que todavía con más de 3.500 días de prisión se encuentra detenida la militante social Milagro Sala, que no queremos que se olvide ese detalle, que la militante social Milagro Sala también está presa y detenida, y son detenidos últimamente militantes populares que participan en protestas. Estamos asistiendo a una dictadura de los monopolios, a una dictadura económica con un formato legal constitucional y una justicia que responde decididamente al poder económico y político y no actúa a los efectos de probar y condenar a los actuales a las actuales autoridades que están desarrollando estas políticas, y particularmente en los casos de corrupción, para los que prácticamente no hace falta la apertura a prueba de los expedientes, porque las pruebas están al canto, a pesar de que la justicia o actúa muy lentamente o directamente no actúa en contra de lo que está sucediendo, Paola. Pruebas que además intentan censurarse, hay que decir. Jorge Kreiners, Emilia Trabuco, ambos gracias por habernos acompañado hoy con sus análisis en El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Crisis en el gobierno de Javier Milei por corrupción. 1. Coimas. El escándalo que pone en crisis al gobierno de Milei destapa el entramado de corrupción que se suma a la estafa de Libra, mientras el país eleva sus cifras de desempleo y pobreza. El Trump argentino ya no sirve de modelo. Es un presidente débil, sostenido por pactos con los mismos poderes que decía odiar. La inflación no desapareció en 24 horas. Los recortes pulverizados, salarios y jubilaciones. Y ahora su propia hermana Karina Milei, la principal vinculada en esta red de sobornos. 2. Sin capital. Y no solo hablo del capital económico, también político. Este nuevo escándalo de corrupción que apunta al entorno más cercano en medio de unas elecciones fundamentales, ya que el mandatario necesita incrementar el número de legisladores que le podrían apoyar en el Congreso y saber si realmente tiene ese capital político para buscar una reelección en 2 años. Si sigue así, no solamente no lo va a conseguir, ha quedado al descubierto que Milei solo fue ese engaño político, sin ningún plan económico, financiado por empresarios sionistas y blindado por portadas internacionales. 3. Censura. La decisión del juez civil y comercial federal Alejandro Moraniello de prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei no solamente es inconstitucional, esto implica un acto de censura, violatorio a la libertad de expresión, porque se trata de un caso de interés público. Los expertos consultados por la Argentina han criticado la resolución del magistrado y han señalado que además se contrapone con los tratados internacionales de los derechos humanos que suscribió justamente ese país. Una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone la censura previa a la función periodística está afectando el pleno ejercicio de la libertad de expresión como un derecho, escúchese bien, colectivo y de sostén fundamental del sistema democrático. ¿No es eso acaso una dictadura, señor presidente de la Argentina? Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.